con tal de obtener el poder son capaces de ser incongruentes y contradecirse a sí mismos, ¿no? Lo hemos visto con el presidente actual. Se han puesto los videos donde él dice una cosa años atrás y al día de hoy dice completamente con mi viejito lo santo opuesto. No te metas, por favor, ¿sí? Con ese señor. No te metas con él, por Entonces, favor. pero al final del día es, mira, mientras pueda lograr el poder, no me importa decir una tontería, no me importa contradecirme, no me importa nada. Y es tan fácil manejar a la gente, ¿no? Que aún con las evidencias, ahora que ya hay toda esta forma de comunicarse, de mostrar fotografías, videos, aún así te pueden sostener una mentira de la forma más descarada. Y lo peor es que la gente les cree y los apoya. ¿Qué opinas tú del fanatismo religioso? Se me hace muy peligroso. Cualquier tipo de fanatismo como que son los extremos, ¿sabes? Y creo que también una cosa es que tengas tus creencias, que tengas una cercanía precisamente con lo que tú, con tus deidades, ¿no? Qué bonito. Pero de ahí a cruzar esa línea del fanatismo, yo me acuerdo... Es delgada, ¿eh? Muy delgada. Muy delgada. Yo me acuerdo, y lo platicábamos hace poco, de cuando era monaguillo, esa gran época de mi vida. Antes de que un padre... Antes de conocer a Maciel. Te pusiera una mano encima. Y yo me acuerdo que había un grupo, no voy a mencionar nombres porque no quiero atacar. Bueno, está bien. Es que no acuerdo bien cómo se llama ese grupo, pero son como... ¿Opus Dei? No. ¿Legionarios? No son congregación religiosa, es un grupo de gente que hay en todos los templos que son como adoradores, carismáticos. Algo así de carismáticos. Tiene otro nombre y la palabra carismáticos. Y es gente, digo, muy respetable, pero yo sí me asusté, ¿sabes? Porque me tocó como quedarme una parte de esa celebración. Y no se empiezan como a bailar, a cantar, y según ellos, en ese momento el Espíritu Santo les da el don de lenguas. Entonces empiezan a hablar, estoy hablando de catolicismo, ¿eh? De cualquier templo católico que tú vayas y te metas. No te estoy hablando de una secta ni de nada raro. Estoy hablando así de cualquier templo, el templo de la esquina, ahí. Y entonces, pues según la gente empiezan a hablar en otros idiomas, ¿no? En otras lenguas. Digo, lo respeto, no he sido como testigo a lo mejor para poder hablar mucho de eso, pero yo dudo muchísimo que esa señora primero domine el español y luego ya se pone... O sea... Entonces, pero creo que es eso, creo que es cruzar esa línea del fanatismo donde ya te pierdes por completo. ¿Pero qué te tocó? O sea, que empezaban en esa reunión como... No, me fui cuando empezaron con sus cosas y así como que de repente como gente como de las sectas, ya sabes, de repente como a tirarse al piso y así como una euforia, un nivel de éxtasis, ¿sabes? O sea, como que dije, no, esto y me fui porque yo dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, es que obviamente le apuestan a la desesperación de la gente, ¿no? Yo creo que todo mundo y más público, usted lo sabe, hemos estado desesperados en alguna situación en la cual de verdad no vemos la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien nos promete una falsa salida, porque al final del día es una dependencia de uno si quiere salir o no y si puede salir o no. Pero en ese momento que te ofrezcan, digamos, algo y que te deslumbra, obviamente hace que caigas en este tipo de... Yo he tenido experiencias también, he ido a grupos, por ejemplo, había un grupo... Se supone que no lo tienes que revelar y por eso no voy a dar detalles, pero... Tú dijiste hace rato que aquí había perfecto. decir Este nombres. grupo donde tiene que ver con el escalar como a 3 niveles, tienen una señal que es esta como del 4. ¿Pero escalar a dónde? O sea, por ejemplo, entras y tú vas recomendando más para que vayan entrando. Carísimo. Al final del día... ¿Una pirámide? No, pero tiene que ver con... ¿OmniLife? Tiene que ver con conciencia, como con un autodesarrollo. Ok. Son ejercicios como de autodesarrollo. No vendes nada. No. O sea, tú vas haciendo niveles en una cuestión 3 niveles, mental. pero al final del día recomiendas a más. Entonces, de pronto yo soy muy incrédulo. Entonces, de pronto yo empecé ¿Pero a qué ver la hacías ahí, cosa. Por de ejemplo, entrada? No, salía pero ¿tú por qué fuiste? ¿Te invitaron? Me invitaron. Ok. O sea, me vean yo creo muy mal y me dijeron, tienes que entrar. Ven, por favor. Yo dije, bueno, iré. Y yo siempre he sido muy incrédulo de muchas cosas. Había un coach, ya sabes, esta parte como de, tú, que todo este tiempo has estado tirado, ¿dónde estabas cuando? Espérate, ni me había nacido, ¿yo qué voy a saber? Y entonces como que esta dinámica empezó a ponerse muy extraña. Es todo un fin de semana en el cual en un hotel, en estos salones que rentan, llevan cierto grupo de personas, hay un coach que te va presuntamente dirigiendo y hacen ejercicios en los cuales te enfrentas supuestamente a tus propios demonios. Me di cuenta que había gente plantada, güey. ¿A poco? Sí, y me rompió mucho el corazón Por darme supuesto. cuenta. Con eso ya, o sea, nada es cierto. Y que crean una psicosis colectiva. Claro. Hay quien empieza a llorar y a gritar y crea una psicosis colectiva y todos empiezan a gritar. Porque va gente que está muy vulnerable. Sí, claro. Y esa gente es muy fácil que pueda, obviamente, contagiarse de esa euforia. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que se hacía viral, ¿no te acuerdas? Un pastor en internet, que de repente la gente empezaba como a temblar y así como que, y los tocaba y ya Sí. una cosa muy ridícula, o sea, que dices, a ver, por Dios, o sea, eso no puede ser, ¿sabes? Entonces, sí, creo que es muy complicado. Te voy a decir una cosa, y lo voy a aterrizar algo que pasa mucho en Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Y no quiero
quiero que pongan mucha atención a lo que voy a decir para que no vayan primero a juzgar. Se te va a hacer pedazos de todas Yo lo formas, vi en redes, pero... muchas veces cuando íbamos en las procesiones, en las peregrinaciones con la Virgen de Zapopan, que hay mucha gente que está perdida en el tema del fanatismo, que ven la imagen y empiezan a llorar y se acercan a la camioneta a tocarla, empiezan a llorar y a ver, estamos perdiendo de vista las cosas, ¿estás de acuerdo? Cosas que la misma iglesia te dice. O sea, la imagen no es que ahí está la Virgen. ¿Me explico? O sea, el tema del mismo Dios regañó a los israelitas. ¿Qué? Acuérdate, A ver, cuando Moisés subió a la montaña y bajó y estaban llenos de ídolos, ¿no? O sea, habían creado estas imágenes y las estaban, pues tal cual, idolatrando, las estaban adorando. Entonces, de repente la gente, y eso no es culpa de la iglesia, es culpa de la misma gente, confunde el tema de las imágenes con que ahí está Dios o con que ahí está, ¿sí me explico? Entonces, yo cuando de repente veía esas reacciones ante la imagen de la Virgen, de una cosa es que es una imagen que se respete, una imagen que represente a la Madre de Dios, y otra cosa es que tal cual empieces a llorar y toques. ¿Sí me explico? O sea, como que donde está esa línea entre que nos estamos confundiendo en lo que es un objeto, una imagen y lo divino, ¿no? O sea, pero vuelvo a lo mismo. Creo yo que es cuando ya cruzaste esa línea muy delgada del fanatismo. Y que también, en mi experiencia, yo siento que no es necesario que haya un intermediario para tener contacto con la divinidad. Vuelvo a lo mismo de estos presuntos gurús que juran que ellos tienen línea directa. Tú eres capaz de contactar con la divinidad, con tus creencias y sanarte. O sea, eso lo tengo muy claro. No necesitas una imagen, no necesitas que alguien mortal como tú, aparte de todo, a mí se me hace muy soberbio eso. Atreverte a decir que tú representas a Dios, que tú tienes comunicación directa con Él. O sea, esa gente que ocurre en distintos ámbitos, en distintas religiones, en distintos grupos, que se atreve a hacer esos señalamientos y que aparte la gente se los cree. Sí. Y hemos visto situaciones que han ocurrido muy graves, tanto en la Iglesia Católica como en muchas otras iglesias, a través de ir por la vida diciendo que ellos son casi son Dios, o por lo menos son el asistente de Dios, y que hacen cosas terribles con esa bandera. Sí, y aparte de todo que al final del día, y vuelvo a lo mismo, que tiene que ver muchísimo con dónde estás parado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy muy respetuoso. Hay un montón de congregaciones, de creencias, grupos religiosos aquí en nuestro país. A mí me parece que todos tienen un mérito, porque lo que yo he entendido es que al final del día lo que quieren compartir es el mensaje de ama, ¿no? Ama a tu prójimo, ámate tú, ama lo que haces, ama. Eso está perfecto. Pero que luego salen grupos que han desentendido el término. Claro. Este grupo en Estados Unidos que se llamaba La Puerta al Cielo, en el cual al final del día su líder, loco, los obligó a cortarse los testículos a los hombres y a quitarse la vida. Y se cubrían con con una manta morada. ¿Nunca viste ese video? Nunca lo vi, pero fíjate nada más lo vulnerable que tienes que estar y también la falta de inteligencia que tienes que tener para tú seguirle el juego a esa gente, ¿no? Porque al final del día yo podría agarrar y decirles que yo soy Dios o que soy quien tú quieras, pero de ahí a que tú me vayas a creer y que vayas a hacer todo lo que yo te diga, pues también habla de una falta de criterio muy grande. ¿Estás de acuerdo? Pero vuelvo a lo mismo. Tiene que ver muchísimo con que en algún momento hemos flaqueado nuestras creencias y dudamos hasta incluso de nosotros. Sí. Por eso mismo, este tipo de grupos han encontrado como esa vulnerabilidad y han hecho un negocio, ¿no? Claro. Al final del día, y siempre lo he dicho, ¿tú crees que si este grupo tuviera la oportunidad de verdad de sanar como dicen que te sanan te cobrarían? O sea, creo que el dinero terrenal es nada comparado con el gran poder y responsabilidad que tú tienes. Entonces, totalmente. Todo lo que tenga que ver con la mano del ser humano está podrido. Entonces, no podrido, pero hay un margen de error. Sí, claro. Siempre que el humano, un terrenal, meta la mano, siempre va a haber un margen de error. Siempre. Y creo que la gente se niega muchísimo a creer. Es que como el sacerdote de mi cuadra, como el gurú y como el... Todo mundo tiene un margen de error porque es la naturaleza de la humanidad. Somos humanos, ¿no? Y a lo mejor es gente que eso sí hay que reconocerles, que está en un constante esfuerzo por ser gente de bien, ¿no? Eso es que a lo mejor, ese es el mérito que tienen a lo mejor la gente que se dedica
pues a la vida religiosa independientemente de la religión que profesen, ¿no? Pero que es gente que en su mayoría, no todos, pero en su mayoría están en esa búsqueda de hacer el bien, ¿no? De propagar el bien. Que de repente se equivoquen, bueno, son humanos, ¿no? Sí. Pero por otra parte está la gente que se aprovecha de esa situación, ¿no? De estar vuelvo a lo mismo, con esa bandera para pues aprovecharse de la gente más vulnerable. Niños, jóvenes y gente que está en situaciones de desesperación, en situaciones muy complicadas, que es yo creo que la mejor presa, ¿no? Que es como que este cuate está mal, entonces yo te ofrezco que yo te voy a ayudar a cambio que hagas lo que yo te diga porque yo soy el que tiene la salvación. Qué cañón está tener ese grado de poder también, ¿no? Claro. Porque yo creo que siempre he dicho que el poder está por encima, por supuesto, del dinero y creo que el poder sí te puede llevar a enloquecer. ¿Tú te has imaginado qué harías si tuvieras como el poder de... Que luego también hay gente que se sube un poquito a un ladrillo y cree que tiene poder y ya enloquece. Mucha. Pero... Hay mucha gente, seguramente ustedes lo han visto en el lugar donde trabajan, ¿no? Que alguien con el más mínimo poder de la cosa más tonta, a lo mejor es el que le dieron el permiso de abrir la puerta en la mañana, y es que la gente con una cosa muy, muy simple ya se siente y se sube y dices, a ver, tranquilo. Sí. ¿No? Sí. Entonces, que en todas las escalas sí pasa eso. Pero obviamente estamos hablando de cantidades fuertes de dinero o de poder, porque hay gente que tiene poder y no necesariamente por el dinero. Ajá. Pues es muy fácil que se pierdan. Pasa mucho. Yo creo que es el ejemplo más claro, ¿cuál es el de los políticos? Claro. Yo no dudo que sí haya políticos que tuvieron la convicción de verdad al inicio de ayudar, pero creo que en el trayecto el poder te enloquece. Siento que el poder es algo que no es natural. O sea, se te va dando e incluso hasta por suerte, por azares del destino que tú estuviste en un lugar y creo que eso hace que la gente está pasando. Está en la cámara. Papi, préndele. No sé por qué se apagó. Nos mentiste en tu programa. Ay, ya moví la cámara. solo préndela. Ya, pero sí ya. se movió, güey. Ahí está. ¿Ahí? Los políticos, te decía, se está portando muy bien la computadora. ¿Estamos grabando? Sí. Llevamos 20 minutos. Perfecto. El poder. Sí, creo que el poder, al no ser algo como natural, me refiero a que se te va dando, incluso hasta por suerte, por cualquier cosa, creo que sí termina enloqueciéndote. O sea, yo siempre me he dicho, a ver, Carlos, ¿tú qué harías si tú estuvieras en esa posición? Porque hemos tenido la responsabilidad, familia. En Extranormal había mucha gente, y eso a mí sí se me hacía muy cañón, que había gente que se nos acercaba pensando que nosotros teníamos el don de curarlos o sacarles la situación negativa que tenían en ese momento, ¿no? Yo siempre digo, a ver, yo investigo, yo soy un reportero, yo me meto a tu casa y narro y describo lo que sucede, pero yo no tengo el poder de... Sí, o sea, nosotros íbamos como testigos de lo que estaba sucediendo y nos encargábamos de transmitírselo al público. De ahí en más, jamás nosotros dijimos que habíamos desarrollado ningún don ni ningún poder. Pero es muy cierto que la gente en esta desesperación recurre a quien sea. Y no por menospreciarnos ni tirarnos al piso, pero al final del día no era nuestro trabajo, ¿no? Y a mí me llegó a tocar incluso sin estar trabajando, ¿eh? Una vez fui al departamento de un amigo y en el piso de abajo vivía alguien que me habló y que si podía pasar a su casa. Yo le dije, es que yo no percibo nada. Yo, con mucho gusto me meto a tu casa, no va a haber ningún cambio, ni te voy a poder decir absolutamente nada.